a los que están en línea, a los que, bueno, nos están viendo a través de este video. Vamos hoy a ir al libro de Lucas, capítulo 20, versículo 27 al 40. Listo, ya me confirman cuando ya lo tengan. Vamos a orar entonces, vamos a pedirle al Señor y al Espíritu Santo que su palabra hoy cumpla el propósito, que entendamos y que el Señor hoy a cada uno nos hable como tenga que hacerlo. Y lo importante, que recibamos el alimento espiritual que solamente la palabra lo da. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar acá reunidos en tu nombre, Señor, llevando un mensaje que proviene de ti, que está en tu palabra, Señor, y que hoy me has puesto aquí, Señor. Te pido que unjas mis labios, que traigas esa unción, Señor, en este momento. Trae unción a través de tu palabra, Señor. Que todo argumento que el enemigo ha puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones hoy sea echado fuera en el nombre de Jesús. Que tu palabra hoy cumpla el propósito, Señor. Que hoy recibamos claridad y entendamos algo más que tú tienes para hoy hablarnos, y que esto llegue a nuestro espíritu, Señor. Que esta palabra hoy cumpla el propósito y que salgamos diferentes de cómo entramos, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos acá y de los que están o van a ver esta enseñanza, para que tú en su momento toques con cada uno y hables de la forma en la que tú necesitas hacerlo, Señor. Gracias te damos. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Muévete con libertad en este momento. Úsame, porque vaso de barro soy en tus manos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, el título de este pasaje se llama La pregunta sobre la resurrección. Vamos entonces a leerlo. Dice Lucas 20, versículo del 27 al 40. Unánimes vamos a leer. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos de su hermano, se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no puede ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Bueno, entonces hace 8 días vimos entonces el tema del tributo, y vimos cómo constantemente los fariseos estaban en cierta forma atacando a Jesús, estaban buscando la forma, lo tentaban
para tener argumentos o evidencias de poderlo, digamos que, ajusticiar. Vemos entonces acá que hay un grupo, el cual mencionan que son los saduceos. Entonces, quiero primero entrar a explicar quiénes son los saduceos, para que podamos tener la claridad de por qué se da aquí o se menciona este grupo. Entonces, dice, los saduceos fue un grupo o un partido religioso que existió entre los judíos en los días de Cristo y de la iglesia primitiva. Eran personas de elevada instrucción y en su mayor parte ricas, influyentes y poseedoras de altas funciones públicas. Los saduceos tenían un número de creencias distintas comparándolos con los fariseos. En diferentes partes del Evangelio, de los Evangelios, vemos y se mencionan los fariseos, los escribas y los saduceos. Entonces los saduceos era un grupo político influente del momento, y a diferencia de los fariseos, ellos tenían otro tipo de creencia y de doctrina. Entonces, uno de esos era, ellos solo se regían bajo la Torá, lo que está escrito por Moisés. Recordemos que igual los fariseos se guían por las leyes de Moisés, pero también hay unas leyes escritas por los sacerdotes durante el tiempo, y todo eso constituye la ley que ellos siguen, ¿sí? Pero puntualmente los saduceos solamente se ciñen a la Torá, los 5 primeros libros escritos por Moisés. Lo que no esté allí para ellos no existe, no es válido. Por eso, una de las diferencias que tenían es que ellos no creen en la resurrección. ¿Por qué? Porque no lo menciona el Antiguo Testamento o puntualmente la Torá, porque sí hay escritos que hablan de la resurrección, pero la Torá no lo menciona. Entonces para ellos no existe la resurrección. Para ellos tampoco existe o no creen en los ángeles, en los espíritus, sino ellos, su pensamiento es que es lo que el hombre es en esta tierra. Digamos que Dios no se involucra en las decisiones y en el comportamiento de la gente, sino que una vez muere la persona, ahí quedó, ¿sí? Su cuerpo murió y hasta ahí su historia quedó. Entonces, pero también vemos que era un grupo influente, era gente ilustrada, era gente rica, y bueno, leyendo un poco más, pues ellos estaban más, digamos que con el gobierno romano, ellos tenían ciertas influencias dentro del templo. Pero entonces volvamos allí a nuestro pasaje de Lucas, y es contradictorio si lo miramos, porque primero ellos ya sabemos que no creen en la resurrección. Segundo, vemos de una forma irónica que ellos se dirigen a Jesús y le dicen maestro, cuando ellos, pues digamos que su propósito siempre era desvirtuar la doctrina que Jesús estaba llevando en ese momento. Ellos hablan acá, dice, Moisés no se escribió, y vemos allí el relato, y para esto entonces vamos a tomar lo siguiente. ¿A qué hace referencia esto? Para ello vemos en Deuteronomio capítulo 25, versículo del 5 al 10, voy a leerlo. Este se llama la ley del levirato. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro hombre. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco.
Versículo 6, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Entonces vemos que era una ley, una tradición que llevaba dada por Moisés. Se llama el levirato. ¿Qué significa levirato? En latín el término es legevir, que significa hermano del marido. Entonces ellos le están trayendo a Jesús la ley, lo que está escrito en la Torá, y ellos empiezan entonces, ponen un ejemplo, lo vimos aquí en el versículo de una mujer que se casa con un hombre, él muere, y así sucesivamente va casándose con sus hermanos, 7 hermanos dice, hasta que ella muere, ¿cierto? Contradictoriamente, ellos que no creen en la resurrección le preguntan a Jesús, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, ¿de qué resurrección están hablando ellos? De la física. Una resurrección de la carne, ¿cierto? Pero Jesucristo vino a hablar ¿de qué? Yo entiendo que ellos estaban preguntando en forma de resurrección, no que hayan muerto y hayan otra vez vivido aquí en el mundo, lo que yo entiendo, sino que en el cielo, en la otra vida, o sea, ese resucitar de la otra vida. Pero recordemos que ellos no creían en el Espíritu, no creían en los ángeles, por ende ellos lo estaban hablando era a nivel del mundo, la parte física, porque la Torá en la que ellos se basan, ahí no hay mención de resurrección a nivel espiritual, sino es algo físico. Por eso ellos dicen que una vez la persona muere, ahí quedó. Ellos no están hablando como si los fariseos creen en el Espíritu y en los ángeles. Es como lo que lo diferencia. Pero entonces, partiendo de eso, claramente ellos lo que están haciendo es, en cierta forma, tentando o buscando a ver, ¿el qué nos dice sobre esto? Sabiendo que ellos, pues, su ideología y su creencia nada tenía que ver con el tema. Pero veamos entonces, primero, el término de resurrección, ¿qué significa? Esto viene del griego que se llama anástasis. Dice, pararse de nuevo, literalmente, resurrección de los muertos, individual, general o por implicación. Figuramente, recobrar o recuperar la verdad espiritual. Entonces, esta resurrección que están hablando acá, y vemos Jesús, ¿cuál fue el propósito? Él vino a hablar de esto, de este mundo, de este plano terrenal, ¿o él a qué vino? Vamos entonces a Juan capítulo 18 versículo 36. Juan capítulo 18 versículo 36. Pues ahorita acá. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían porque yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ok, entonces acá ya empezamos a ver que Jesús está hablando de un reino que no es este reino terrenal. Estamos hablando de un reino celestial, ¿cierto? O sea que Jesús viene a hablar es de nuestro espíritu, viene a darle vida a nuestro espíritu. Para esto entonces vamos a entender, no sé si ustedes lo saben, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si no lo sabían, vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses? ¿Quién lo haya encontrado? Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice Cristian, bueno, yo traigo a relación entonces, si Jesús habla de las cosas del Espíritu,
recuerdo cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, que ella está buscando agua física en el pozo porque tiene sed, y Jesús le dice que le va a dar una agua viva, de la cual no tenga sed, pero le está hablando de un agua espiritual. Sí, correcto. Jesús siempre vino a hablar del mundo espiritual. Él no vino a hablar de este mundo terrenal. Ahora, y si nos damos cuenta, el pueblo judío ya veía en él el rey que estaban esperando, y vemos que Judas también vio en él el rey, pero que iba a gobernar esta tierra. O sea, lo que iba a hacer acá, digamos que basado en las escrituras, un rey para este siglo, para la tierra. Pero siempre desde que los escritos están de Jesús, hablan siempre de un mundo venidero, de una nueva Jerusalén, ¿sí? Es del mundo espiritual al que él vino. Por eso voy a Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos dos cosas acá muy importantes. Uno, que somos espíritu, alma y cuerpo, o sea, tripartitos, ¿cierto? Quiere decir que no solamente, como lo pensaban los saduceos, somos cuerpo, materia, que muere y ahí quedó, ¿cierto? Sino que aquí ya vemos que hay un espíritu, hay un alma. Y importante, acá también vemos, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje tiene una profundidad, el cual pues digamos que no voy a tocar en su totalidad porque es muy extenso. Pero entonces sí vemos que, y lo confirmamos en Apocalipsis, lo que hemos venido estudiando con la pastora Jacqueline, vemos que va a haber una segunda venida, ¿cierto? Y ahí también hablamos de una resurrección, ¿sí? Pero bueno, voy a seguir ahondando para que lleguemos a la conclusión de qué resurrección viene a hablar nuestro Señor Jesucristo. Tenemos claro entonces que somos espíritu, alma y cuerpo. Recordemos en Génesis, cuando Génesis 2, vamos a ubicarnos. Dice, sí, recuerdo cuando Daisy tocó el domingo pasado el tema también de Génesis, que habla que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya y lo trajo a relación con las cosas espirituales. Correcto. Dice Génesis 2, 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Tengámoslo ahí presente, vida. Y fue el hombre un ser viviente, ¿cierto? Vemos en Génesis 1 cómo fue la creación del mundo, la creación del hombre, ¿cierto? Y lo que Dios pide que el hombre haga, ¿cierto? Sojuzgar la tierra, procrear. Entonces, aquí ya vemos en Génesis que el hombre recibió aliento de vida, o sea, esa parte espiritual. En este momento... Perdona, Cristian dice, estoy confundido, espérate un momento. Tú estás hablando que Dios sopló al hombre, claro, entiendo, pero tú estás diciendo que eso es el espíritu y que los saduceos, obvio, leían este Génesis, pero él no está diciendo espíritu, porque ellos creerían que había espíritu. Entonces, nosotros estamos creyendo diferente. ¿Qué pasa? ¿Era viento? ¿Era aire o era espíritu? Bueno, igual, ¿qué dice y cuál es? Bueno, eso lo vemos un poco en el seminario, pero Génesis 1 y Génesis 2 tiene mucha diferencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que para muchos el hombre del cual se está hablando en Génesis 1 es el mismo hombre que se está hablando en Génesis 2, ¿sí? Y aunque aquí dice aliento de vida, se da a entender de que fue cuando Dios
pues le dio esa vida natural al hombre, y a partir de allí es que tiene, digamos, que toda su su trascendencia. Pero los saduceos no creían en la resurrección porque sencillamente para ellos no había espíritu. Simplemente el hombre era cuerpo, ¿cierto? Quizás como lo menciona Génesis 1. Era un hombre que nacía, crecía, se reproducía y moría. Para de contar. No había una trascendencia espiritual. Y de pronto quedando un poquito ahí, en Génesis 2, la palabra aliento es neuma, y en el original es espíritu, y dice que fue el hombre un ser completo. Significa que antes el hombre no era completo. Génesis 1, Dios habla con el hombre, quiere decir que está vivo, le da órdenes. Él en Génesis 2 lo toma y todo, neuma, espíritu. Eso ya se ve más a profundidad en el seminario. Entonces, bien, aquí, ¿a qué voy con todo esto? Que recordemos entonces que ese hombre viviente, ya se menciona, tenía una relación directa con Dios. ¿Qué sucedió con el pecado? ¿Cuál es el pecado con Adán y Eva? Que el espíritu murió, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que el espíritu murió? Dice, ahí mismo en Génesis 2, versículo 17, dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿A qué muerte entonces se está refiriendo? Si Adán, que fue el primer hombre, como todos lo creemos, y Eva hubiera muerto físicamente, la humanidad no existiría, porque ellos fueron los dos hombres que existieron, ¿cierto? Es lo que Génesis nos dice. Entonces no está hablando de la muerte física, está hablando de una muerte espiritual, y lo vimos en el versículo 7, que él recibió esa vida. Entonces quiere decir que nosotros, la humanidad, venimos con esa muerte espiritual, ¿cierto? Y Jesús, ¿a qué vino? A dar vida y hablar de lo espiritual. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 44. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Vale. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 44. Listo. Al segundo. Ay, sí. No, porque es una Biblia de estudio. Listo. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, recopilemos. Somos espíritu, alma y cuerpo, pero nuestro espíritu está muerto, ¿cierto? Y acá 1 Corintios nos dice que ¿qué va a resucitar? ¿El cuerpo? No, el espíritu, ¿cierto? Perdón, dime. no leo acá, es estudio, pero es chévere. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Entonces aquí la palabra nos confirma que somos espíritu, alma y cuerpo, y que la resurrección no está hablando de lo físico, sino de lo espiritual.
Pero entonces, ¿cómo vamos a resucitar espiritualmente si nuestro espíritu está muerto? ¿Cómo? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la clave? Pues bueno, miremos allí mismo en Corintios el versículo 50 que dice: Les declaro, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo perecedero puede heredar lo imperecedero. ¿Sí? ¿Solo el 50? Solo el 50. En esta versión, Reina Valera: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, si nuestro cuerpo va a quedar acá, si estamos muertos en nuestro pecado, entonces, ¿cómo vamos a poder llegar a esa resurrección? Muy fácil. Primero, miremos Juan capítulo 10, versículo 30. Y alguien que me ayude ahí con Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 10, 30 dice: yo... Espérate. Un momento. ¿He hecho hidrógeno esta mañana de Jesús? Sí. Juan 10, 30. Juan 10, 30. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Y el siguiente, Juan 11, 25. Listo. ¿Qué dice Juan 10, 30? Yo y el Padre somos uno. De nuevo, los judíos Solo el 30. yo y el Padre somos uno. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Ahí en las palabras de Jesús está diciendo: yo y el Padre. O sea, Hijo y Padre son uno solo, ¿cierto? Vemos entonces aquí en Lucas, y vamos a mirar en Lucas 20. No se pierdan de Juan, un momento por favor. Lucas 20 en el versículo 38 dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. El atributo de Dios que vemos en este pasaje es que Dios es un Dios de vida. Dios nos da vida. ¿De qué vida estamos hablando? Pues de la vida espiritual que perdimos con el pecado de Adán y Eva. Y si Dios es vida y Jesús dice que yo y el Padre uno somos, quiere decir que Jesús también es vida, ¿cierto? Bueno, pues miremos entonces, ahora sí, Juan 11, 25, ¿qué dice? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow. Entonces acá, de palabras de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo: yo soy, ¿cómo es? La resurrección. La resurrección. Entonces, había preguntado entonces, ¿cómo resucitaríamos entonces? ¿Cómo llegaríamos a ese mundo espiritual, resucitar nuestro espíritu si está muerto? Pues entonces el único camino para llegar allá es Jesús. ¿Qué más dice don Álvaro? Yo soy la resurrección y la vida. Ahí. Y la vida. Entonces, si nuestro espíritu está muerto, en el momento en el que lo recibimos, que nuestro Señor se hace nuestro Rey y soberano, que le aceptamos, quiere decir que a partir de ahí pasamos de muerte a vida. Así lo dice la palabra. De tener espíritu muerto. De tener espíritu. Bueno, vamos entonces. ¿Puedo hacer un paréntesis? Ya. Él lo hace. De explicar eso. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? Sí, para poderlo explicar allí, correcto. Pero antes de eso, entonces, ubico acá el pasaje. Listo. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es nuestra carne? Vamos a irnos de atrás hacia adelante. Entonces, ¿qué es nuestra carne? Pues la materia, lo que vemos, nuestros órganos, sangre,
bueno, sí, órganos, sangre, todo lo que tenemos. Eso es nuestro cuerpo, ¿cierto? La parte física, la cual alimentamos con comida, descanso a través de dormir, recreación y demás. ¿Listo? Hasta ahí, esa es nuestra carne. Ahora, ¿cuál es el alma? Cuando nosotros conocemos a una persona, ¿qué conocemos? Físicamente ya la distinguimos, pero cuando empezamos a tratar a la persona, ¿qué estamos conociendo? ¿El físico? No, porque el físico ya lo estamos viendo, estamos conociendo su personalidad, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Por ejemplo, con mi esposa, entonces ya empiezo a saber qué cosas le gusta, qué no le gusta, y diferentes detalles de su personalidad. ¿Eso está en el físico? No, no está en el físico, ¿cierto? ¿Eso dónde está? En el alma. En el alma es donde reside nuestra personalidad, el intelecto. Todo lo que nosotros sabemos llega al intelecto y llega al alma. Ahí es donde está la esencia de las personas, ¿cierto? Y vemos algo adicional, que es el espíritu. ¿Qué función tiene el espíritu? Es la relación que tengo yo como ser humano con mi creador, con Dios. Pero antes de conocer de Jesucristo, ese espíritu está muerto. O sea, no hay una relación, no hay una directa comunión con el Padre. Miremos qué dice Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Nosotros, versículo 5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. No es que el espíritu viva, ese espíritu de Adán con el que venimos muertos no es que viva, ese espíritu ya está ahí muerto, pero está ahí el espacio, el compartimiento, ¿cierto? Que, como lo menciona acá Gálatas, ¿a qué se refiere a la adopción? Es que sencillamente cuando recibimos al Señor, Él nos da su espíritu, recibimos el espíritu de adopción, quiere decir que el Espíritu Santo ya va a morar en nosotros. Ese espíritu es el que nos da vida, ese espíritu es el que nos permite tener la comunión con Dios, ¿sí? No el espíritu de Adán, porque ese espíritu está muerto, sino recibimos un nuevo espíritu, el espíritu de Cristo. Cristian dice, o sea, cuando el espíritu de Adán muere, eso ya no se desecha, pero está la cavidad espiritual. Sí. Yo creo por la fe en Jesucristo, eso es suficiente para que Jesús me dé de su espíritu vivo y yo viva y sea suyo. Esto es suficiente, como este calle, yo creo por la fe en Él y Él me da un pedacito de su espíritu y yo vivo. Miremos qué dice, sí, pero confirmémoslo con la palabra, no lo que yo diga. Miremos Juan capítulo 3. Del 16 al 19, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la única condición para tener vida? No es más sino recibir y aceptar que Jesucristo es el único camino, que Jesucristo es la vida que nosotros necesitamos, que Él vino fue a darnos vida, como lo dice su palabra. Pero ¿qué más podemos tener por el hecho de creer y de recibirlo a Él? Lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? Mas todos los que lo recibieron, a los que creen
creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces creemos, somos hijos coherederos, ¿cierto? Y creer en Jesucristo, entonces recibimos ese espíritu de adopción, el Espíritu Santo, que nos da la comunión con el Padre y que nos da la llave. Ese es nuestro pasaporte para entrar en el reino, ¿cierto? Por eso dice, y lo vimos en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección, yo soy la vida, ¿cierto? Es muy claro, él está diciendo, ¿hay caminos? No, él está diciendo, yo soy el camino, o sea, hay un único camino, no hay más caminos. ¿Qué más dice el versículo 25 que don Álvaro lo estaba leyendo? Juan capítulo 11, versículo 25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esa es la única condición. Esa es lo único que necesitamos. Miremos 1 Corintios capítulo 15 versículo 21. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, la palabra es muy clara. Por un hombre entró la muerte. Ya sabemos de qué hombre está hablando y de qué muerte está hablando. Pero por un hombre entró la vida, la resurrección. ¿Cierto? Jesucristo es el único camino para la resurrección. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, Juan 14, 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Volvamos a leerlo. Dice, yo soy el camino. Está hablando en singular. Hay uno únicamente, un camino, Jesús. Y la verdad y la vida. Entonces, Jesucristo es el único camino para llegar a tener vida espiritual, a poder tener esa resurrección en el día postrero. Volvamos entonces a nuestro... Cristian dice, estoy interesado, quiero saber entonces qué respondió Jesús a los saduceos. Ya vamos. Entonces volvamos a Lucas 20, 27 al 40. ¿Qué respondió Jesús? Versículo 34. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Ya tenemos claro de qué muerte estaba hablando acá, o sea, ya no pueden morir físicamente. Yo estaba diciendo que se case acá en la tierra, pues eso es normal, pero una cosa es lo espiritual. Sí, digamos que él está explicando algo terrenal, pero también lo está llevando al mundo espiritual. Él está diciendo, sí, acá en la tierra se casan y se dan en casamiento, ¿cierto? Pero dice en el versículo 35, más
los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. No puedo entrar más en detalle porque aquí saldría otra enseñanza a qué se refiere este siglo y aquel siglo, ¿sí? Pero estamos hablando. En este cuerpo terrenal tiene unas necesidades, amar, cantar, de intimidad, por eso. Pero como resucita en otro cuerpo, en el cuerpo espiritual, ahí no tiene esa misma necesidad. Ya va a tener otras necesidades, adorar, estar en comunión con el Padre. Tiene otras necesidades, por eso ya no se casa. Digamos, y bueno, dice la palabra que nuestro cuerpo va a ser transformado, o sea, moriremos y en el momento de la resurrección nuestro cuerpo va a ser transformado, pero está hablando de ese cuerpo espiritual, espíritu y alma, que son los que van a la presencia del Señor. Porque Jesús les responde sobre ni se casa ni se dan en casamiento. Pues vemos la astucia que tiene Jesús, porque con lo mismo que le están preguntando, con eso mismo, como dice la pastora, entonces sutilmente está devolviéndoles ahí digamos que su trampita, porque ellos lo que estaban buscando era cómo hacer caer a Jesús. Entonces Él les dice: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Yo recuerdo que Jesús dijo que que los dignos, no dijo los que tengan espíritu. Entonces, si él de pronto le respondía los que tienen espíritu, pues lo iban a atacar los saduceos. Él por eso como que disfraza eso en que los que son dignos, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Pues porque vemos entonces de qué se ufanaban los fariseos, de que ellos eran dignos por cumplir la ley, por acatar la ley al 100%, eso se afanaban los fariseos. Pues los saduceos seguían la Torá, ¿cierto? Esa era su única ley. Entonces, claro, si ellos no creen en la resurrección, si ellos no creen en lo espiritual, efectivamente no iban a aceptar o iban a tener un motivo para poderle quizás incriminar, ¿cierto? Por eso vemos también el discernimiento y el mover del Espíritu en Jesús, cómo Él responde de tal forma de que les habla a ellos, digamos que de tú a tú en su parte de conocimiento, pero siempre les da a entender es toda la parte espiritual. ¿Qué es importante acá? Vemos en el versículo 36 que dice: y son hijos de Dios. Ya vimos cómo nos hacemos hijos de Dios, creyendo en Jesucristo. Y dice, al ser hijos de la resurrección. ¿Y quién es la resurrección? Cristo. Quiere decir entonces con esto que únicamente es por medio de Jesucristo que alcanzamos esa resurrección de nuestro espíritu. Dice más adelante en el versículo 38, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. El título de la enseñanza, de hoy se llama Sea hijo de la resurrección. En esta semana, bueno, a través del chat y bueno, a través de los medios y demás, ha habido un debate sobre el tema de esta banda noruega que viene a Bogotá. Bueno, sueca, sí. Tú sabes más. Yo me pregunto, bueno, es la única banda
que trae, que sabemos que son satánicos, que sabemos que traen mensajes de adoración a Satanás, no son la única. Y no necesariamente tiene que ser bandas de metal, sino cualquier género hoy trae idolatría y trae letras satánicas. Pero especialmente, no sé, esta banda empezaron a darle ese boom de que viene, que no viene. El concejal estuvo dando allá en el Senado su posición sobre esta banda. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Que escuchaban esa semana ahí en radio, entrevistaron a diferentes personas. Hubo un músico que habló. Entonces decía, pero es que eso es discriminación, o sea, ¿qué importa que ellos sean satánicos y que vengan a adorar a Satanás? Ellos son músicos. Entonces él decía, yo soy músico, yo toco en un grupo vallenato, entonces eso se me hace discriminatorio. Siguieron ahí en la conversación y al final entonces él dice, se despide y dice, bueno, Dios le bendiga. Entonces me quedaba, es curioso, o sea, estoy viendo lo bueno, o sea, puede venir, puede adorar a Satanás, puede traer diferentes, digamos que temas oscuros, pero al final dice Dios la bendiga. Entonces vemos ahora mucho ese cliché, realmente se convirtió en un cliché, o sea, ¿de cuál Dios me está hablando? Entonces esta sociedad y este mundo se ha levantado diferentes dioses con D minúscula. El único Dios, vemos la palabra, el único camino, vemos la palabra, que es Jesucristo, es el único. No hay más dioses, solamente es Jesucristo, el único que nos va a dar esa vida. ¿Y qué nos lleva al mundo? ¿Y qué nos está enseñando el mundo y muchas iglesias? Y como tú lo mencionabas hoy en el devocional, tristemente no se está hablando de Jesús como el camino, la verdad y la vida. No se está mencionando que el único camino para llegar al Padre es por Jesucristo. Eso no se está enseñando, no se está hablando. Entonces quiere decir que esas personas en la resurrección, ¿qué va a pasar con ellos? Su espíritu, ¿en dónde va a estar? Por eso nuestra misión, nuestra tarea es esa. Por eso la gran comisión, como lo dice Mateo, es ¿cuál? Ir y llevar la palabra. No necesitamos un ministerio, un llamado diferente al que habla Mateo, porque esa es nuestra obligación como cristianos. No lo estamos haciendo. Muchos momentos nos callamos, dejamos perder oportunidades de hablar de esto, de la salvación, porque muchos afuera están muertos en vida. Quiere decir que los vemos vivos, pero su espíritu está muerto, porque no conocen de Jesús. Y puede estar en una iglesia, pero si esa iglesia no habla de la vida, su espíritu va a estar muerto. Y por eso le doy gracias al Señor por permitirme estar en una iglesia donde se habla de la sana doctrina, de la vida que es Jesucristo. Y eso lo vimos hoy. El propósito del Espíritu Santo durante la elaboración de esta enseñanza era mostrarle a la iglesia lo que ha perdido, que el único camino es Jesucristo. No hay más opción, no hay más. Que yo me porté bien, que hice buenas obras, que diezmé, sí. Pero si yo no creo en que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, si yo no conozco de Jesucristo, entonces no tengo la vida, no tengo la salvación. No es por obras, dice la palabra, sino es por fe que creemos y es por fe que nos movemos. Y ya para terminar,
Ya para terminar, entonces, el último ejemplo de la resurrección, ya lo conocemos, fue Lázaro. Entonces, él estaba muerto. Vamos a mirarlo en Juan capítulo 11, versículo el versículo 11 habla de la muerte de Lázaro y de la resurrección de Lázaro. Dice el versículo 23. Ahí está hablando Jesús a las hermanas de Lázaro, a María y a Marta. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hoy, iglesia, el Señor te está preguntando, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Estamos creyendo, iglesia, que Jesús es la vida y la resurrección? Cada uno contéstese y evalúe cuál es su proyecto de vida. Como lo pensaban los saduceos, dice el dicho, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y así lo dice la palabra. Ese es nuestro pensar, ese es nuestro vivir. Hagamos aquí, deshagamos porque vamos a morir y ahí quedamos. No, la palabra es muy clara y nos dice que va a haber una resurrección. No toque esa parte porque igual es otra enseñanza, pero va a haber una resurrección donde va a haber un juicio para vivos y para muertos, donde va a haber una resurrección para vida y una resurrección para muerte. Pero ahí les dejo, y que el Señor hoy haya tocado y haya aclarado esto tan importante, porque esto hace parte de nuestra doctrina y de nuestra creencia como cristianos. ¿Quién fue el único que resucitó? Jesús. Es el único que resucitó. Esa es el único que resucitó y volvió a morir, pero el único que resucitó y no ha muerto. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Porque tú hoy has hablado a nuestro espíritu, porque tú hoy nos has recordado algo muy sencillo, muy básico, pero que en muchas iglesias y hoy en día no se predica, no se conoce, y es que tú eres el único camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor, para poder estar contigo, para poder ir al Padre, para poder estar en ese reino que tú veniste a mostrar. Y dice tu palabra que nosotros estamos apartados de este mundo y entramos al reino espiritual, a tu reino, Señor, donde tú estás sentado a la diestra del Padre, y allí estaremos, Señor. Dice tu palabra que fuiste a hacernos morada en ese reino, Señor. Y hoy tú nos has hablado y nos has recordado que si queremos llegar allá, que si queremos estar en tu presencia, necesitamos de ti, solo de ti. Tú eres el único. No es por obras, como dice tu palabra, es por fe, por creer en ti, en que tú eres el Dios vivo que nos ha dado vida, que solamente por ti nuestro espíritu que está muerto
Tú le has dado vida porque hemos recibido de ti ese nuevo espíritu, un espíritu nuevo con el cual podemos clamar a ti, Abba Padre. Un espíritu con el cual podemos tener una comunión contigo, Señor. Podemos acercarnos a ti, al trono de la gracia, confiados, teniendo una relación de padre a hijo. Gracias a ti, a lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Pero mayor aún, porque tú venciste la muerte, Señor, porque has resucitado, y la promesa es que nosotros resucitaremos en el día postrero, Señor. Esa resurrección que no es de carne ni sangre, sino de nuestro espíritu, que estaremos juntamente contigo, Señor. Y te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a llevar este conocimiento a los que no lo tienen, Señor, a los que no tienen claro y no entienden, Señor, que solamente eres tú el único Dios verdadero, el único camino por el cual podemos entrar al reino que tú has venido a mostrar, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por los que están viendo este video. Bendícelos, Señor, que sea esta enseñanza un refrigerio espiritual, Señor, porque hay veces lo olvidamos, porque hay veces nuestro día a día nos lleva a olvidar, Señor, de lo más básico e importante, que tú eres nuestra salvación, Señor. No solo es la obra, porque la obra es tuya, es entrar en tu presencia y reconocer que nada somos sin ti, que tú lo eres todo para nuestra vida, Señor. Ponemos esta semana en tu presencia, la vida de cada uno, Señor. Cuídanos, Señor. Cuídanos, resguárdanos del enemigo, Señor. Alértanos, danos ese discernimiento para poder estar atentos a cualquier acechanza del enemigo, Señor. Para apoderarnos, como dice tu palabra, de la armadura que tú nos has dado, Señor. Y hoy nos levantamos con ese poder y esa autoridad, Señor, que tú nos has dado, para reconocer, Señor, que somos tus hijos y que estamos en una lucha no contra carne ni sangre, sino contra el mundo espiritual, lo que no vemos, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, en esa lucha espiritual, a no atormentarnos, a no temer, porque tú ya nos has dado la victoria. Mayor es el que está en nosotros que el que vive en el mundo. Te doy gracias, Padre, por las ofrendas, los diezmos para tu iglesia, para tu obra, Señor. Y tú sabes nuestras necesidades, Señor. Nosotros dependemos de ti. Tú eres nuestro proveedor, nuestro dador, Señor. Todo lo que tenemos es gracias a ti y por ti, Señor. Entonces, te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros y porque tú nos das conforme lo que nosotros necesitamos. Porque tú conoces nuestros corazones, Señor. Y sabes que puede ser perjudicial para nuestro espíritu, para nuestra relación contigo. Así es que te pido que nos des, Señor, conforme a tu voluntad, lo que necesitemos, ni más ni menos, Señor, sino que nos des lo que necesitemos, y así lo creemos y descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Le doy gracias a los que estuvieron en línea, una feliz semana y bendiciones.